Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna, donde aprenderemos grandes verdades de la palabra de Dios. Un saludo cordial y bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos oyentes, a nuestro programa Palabras de Vida Eterna, y les saludamos a cada uno de ustedes en este tiempo donde compartiremos la palabra de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta ocasión nos encontramos aquí juntamente con Pastor también, quien se va a presentar. Mi nombre es Natán Cava Mamani y es un gusto para mí compartir nuevamente este programa Palabras de Vida Eterna. Adelante. Un saludo cordial, mis queridos hermanos. Aquí estamos con nuestro hermano Pastor Natán. Mi nombre es Ángel Laime. Esta ocasión vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, respondiendo a una pregunta específica. Hermano Natán. Muy bien, gracias, Pastor. Este tiempo queremos compartir con ustedes un tema muy importante que nos habla la palabra de Dios, y es necesario también poder mencionar en este tiempo, puesto que es importante para la edificación de la iglesia. Vamos a hablar sobre lo que es la Navidad, y queremos hacer 4 preguntas muy importantes, generales, acerca de la Navidad, y queremos responder bíblicamente también e históricamente a través de del tiempo de la iglesia y también de los acontecimientos históricos. Para ello vamos a ir a la primera pregunta. La primera pregunta que queremos hacernos en este tiempo es: ¿qué es la Navidad? La segunda pregunta que haremos en este tiempo es: ¿cuál es el origen de la Navidad? La tercera pregunta que nos vamos a hacer en este tiempo es: ¿cuándo nació Jesús? Y la cuarta pregunta que nos hacemos es: ¿para qué nació Jesús? Son estas las preguntas que vamos a estar tocando en este programa Palabras de Vida Eterna, transmitiendo desde Sucre, Bolivia, para todos ustedes, queridos hermanos y amigos oyentes. Comenzamos. ¿Qué es la Navidad, Pastor Ángel? Muy bien, respondiendo a la pregunta, bueno, esto se puede responder en primer lugar técnicamente. Viene la palabra nativitas, significa nacimiento, o del verbo nascor, significa nacer. Bueno, en nuestro contexto hoy en día esta palabra tal vez no se usa así técnicamente, pero en conclusión se está refiriendo al nacimiento. En nuestro contexto se dice al nacimiento del niño Jesús. Ya en ese sentido se puede responder la pregunta. Aunque en este tiempo creo que la Navidad ha sido tergiversado de gran manera por muchas personas, y creo que ya no se enfatiza el nacimiento de Jesús, sino que pierde el sentido y todos van enfocados más en festividades y otras cosas que puede haber. Muy bien, la Navidad, ¿no? Es una festividad religiosa, ¿no? Saliendo más del catolicismo, ¿no? Dentro del cristianismo también se menciona mucho esto, ¿no? Cada 25 de diciembre hablan lo que es el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y el mundo entero, muchas partes, recuerdan este acontecimiento importante. Ya lo decía Pastor Ángel, la palabra nativitas, que significa también nacimiento, y es una connotación, ¿no? en el latín, ¿no? Hablando de la Navidad. Y esa es la parte principal, la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Y es un acontecimiento que muchas veces lo van a recordar, mucho más en este mes, ¿no? En este mes de diciembre. Ahora, vamos a ir a la segunda parte, pues que es importante esta parte porque vamos a hablar del origen, vamos a hablar un poco de historia que tiene que ver con lo que es la Navidad, ¿no? Y vamos a hacernos esta pregunta. La segunda pregunta que nos queremos hacer es: ¿cuál es el origen de la Navidad? Pastor Ángel. La verdad es bastante discrepante esta parte, y no todos están de acuerdo cuál haya sido el origen de la Navidad, pero sin embargo, a lo que he ido investigando, esto involucra al Imperio Romano. Esa semana, desde el 24, 25, un poco más antes, se celebraba lo que es la fiesta del dios pagano, el dios Saturno, ¿ya? Y en ese sentido,
En esas fechas se hacía todo tipo de fiestas, por ejemplo, se hacía regalos a niños y al mismo tiempo este dios pagano aceptaba el sacrificio de niños en esas fechas. Entonces, por un lado, la historia dice que era raro que estén festejando el nacimiento de un niño, porque antes solamente festejaban la muerte, la fecha de su muerte de una persona. Entonces, ha habido cambios bastante contradictorios en aquel tiempo, pero en realidad yo podría decir, ¿no, hermano Natán? No hay una fecha exacta. Puede haber aproximaciones del origen de la Navidad, aunque acerca de la Navidad cristiana hablando, que nosotros hablamos, por ejemplo, los católicos o los cristianos que hablan de Jesús, hablan acerca de la Navidad. Esto ya se ha incluido o se ha añadido muchos siglos después que Jesús había nacido. Entonces, esta fiesta, lo que es del dios Saturno, era más antes ya, muchos siglos más antes que se practicaba esto en esta fecha. Bueno, eso es lo que puedo decir para empezar, hermano Natán. Muy bien, vamos a seguir hablando en esta pregunta, ¿no? Según el calendario, en el año 354 después de Cristo podemos encontrar las siguientes palabras, ¿no? En un calendario de ese año dice, ¿no? El 25 de diciembre Cristo nació en Belén, Judea. Todo esto suena muy ordinario hasta que se puede ver también que en la primera parte se muestra recientemente lo que es la Navidad. Se menciona ese término de que el 25 de diciembre Cristo nació en Belén de Judea, esa declaración en un calendario que se encuentra en el año 354 después de Cristo. ¿No? Dado que la Navidad también podemos mencionar, ¿no? Tiene también un surgimiento dentro del suelo italiano, allá en Roma, ¿no? en esas regiones, ¿no? Oficialmente, ¿no? Por el emperador Constantino el Grande en el siglo IV después de Cristo. ¿No? Las fiestas tienen profundas raíces en el país, ¿no? De ese tiempo y bajo el imperio, con Constantino y todo eso, ¿no? Porque Constantino, recordemos, entra al poder y quiere hacer la paz entre la iglesia y el Estado. Ese es el objetivo de él, ¿no? Pero hoy en día se conserva gran parte de su antiguo carácter religioso y eso sale, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Y es por primera vez que se menciona en el año 354 después de Cristo. Ahora, más que todos los historiadores, como decía Pastor Ángel, ¿no? Hablan de la Navidad, ¿no? Que estuvo relacionado mucho lo que es con la adoración de lo que es a su propio dios Saturno, ¿no? Y ellos mencionaban, hablando en eso, en el año 350 para establecer, ¿no? También como el 25 de diciembre como el día, ¿no? del nacimiento de Cristo. Pero más antes habla del sol invictus, ¿no? El sol de justicia. Hablan de que, ¿no? Había una festividad, pero ellos lo dicen, no vamos a hacer eso, sino lo vuelven, ¿no? Que hablan lo que es el nacimiento de Cristo. Ahora, algo muy importante es porque, ¿no? En esta lección, en estas fechas, se relaciona la necesidad, ¿no? Muy importante en cuanto a la religión cristiana. Bueno, el catolicismo surge después de la unión de Iglesia y Estado, entonces ahí surge también lo que es muchas prácticas dentro de la Iglesia católica, ¿no? Bajo también el Imperio Romano, ¿no? Los saturnales, o los que creían en el dios Saturno, ¿no? Realizaban del 17 al 23 de diciembre los días más cortos del año, ¿no? Y luego el 25 de diciembre se consideraba como el nacimiento de un nuevo sol. Y lo que es la Iglesia Católica o con Constantino y con todos ellos se ha mencionado también lo que es, ¿no? Declarar que Jesucristo nació, más o menos, ¿no? Una fecha específica para poder festejar el nacimiento de Cristo. Algo más tal vez, pastor, podríamos añadir ahí, tal vez, un comentario más. Solamente tal vez en nuestro tiempo, ¿no? Se trata de buscar una fecha por ahí, ¿no? Y hay mucha discrepancia acerca del origen de la Navidad. Es que la verdad yo digo que no se puede concluir de manera específica, ¿no? Debido a que hay mucha discrepancia, otros ponen de otra manera, otros interpretan con otro calendario y otros de otra manera. Entonces es necesario que nosotros entendamos acerca del origen, ¿ya?
Muy bien, eso es lo que yo tal vez podría añadir, ¿no? Porque en nuestro tiempo hay una lucha por ahí en las redes sociales o por nuestros queridos consiervos, también quieren ponerle una fecha o ponerlo así, el origen. Lo que está claro. Por ejemplo, la fiesta al dios Saturno, ¿no? Y en esas fechas se hacía. Como el Imperio Romano pisaba fuerte, entonces ellos podían añadir o quitar cualquier cosa en aquel tiempo. Entonces, como que la influencia del Imperio Romano tiene todavía efecto en nuestros días, pues tiene que ver mucho con todo esto. Eso sería de mi parte, hermano Nathan. Bien, concluyendo a esa parte de esta pregunta, según se puede leer en la palabra de Dios, ¿no? En las descripciones nos dan, ¿no?, de que aquel día no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre, por la razón de que se explica que los judíos enviaban sus ovejas al desierto cerca de la Pascua, ¿no? La Pascua era una fiesta judía, ¿no? Y estas volvían cuando llegaba lo que es las primeras lluvias, que consideraba también durante también el tiempo de otoño, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús nació, las ovejas, recordemos, la Biblia nos dice, y más adelante vamos a detallar esa parte, las ovejas pasaban, ¿no?, al aire libre, estaban en aire libre, ¿no?, las ovejas cuando Jesús nació. Por otra parte, no había todavía llegado lo que es los meses de octubre, tal vez esos meses, ¿no? Pero el nacimiento de Jesús, ¿no?, según lo que estaban viendo, lo declararon como el 25 de diciembre, ¿no?, para poder recordar, teniendo que ser fieles a los septiembre y a los principios de octubre. Ahora, las escrituras explican el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, hay un relato de Lucas capítulo 2, verso 8, dice, ¿no?, en la misma región había pastores ¿no?, que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Entonces, ¿por qué muchos pusieron, digamos, 25 de diciembre como Navidad, ¿no? Ahora, esto tuve una investigación, estaba haciendo, dice la época de los romanos, ¿no? Durante la fiesta del dios Saturno se celebraba en todos intercambiaban regalos entre ellos, como tú lo mencionabas, Pastor Ángel, ¿no? Entre ellos, para esta cultura, ¿no?, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, ¿no?, el dios iraní de justicia, ¿no? También el 1 de enero se celebraba el año nuevo recordado de sus características, ¿no?, de lo que es la luz también, la luz de justicia. Y es tiempo también, ¿no?, lo que hacían es darse regalos entre los pobres y daban regalos a los niños. Entonces, ¿no?, eso es lo que se puede mencionar. Y un poquito más adelante, dentro del catolicismo, por ejemplo, ¿no?, se muestra también, ¿no?, las costumbres, ¿no?, genuinas dentro de lo que es la Navidad y el festival. El 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fue el nacimiento de Cristo, sino que era el mejor formar, ¿no?, sustituir lo que es esa fiesta pagana para poder celebrar lo que es, ¿no?, mencionar dentro de lo eclesiástico del imperio, lo que se impuso, ¿no?, mencionar lo que es el nacimiento de Cristo, ¿no? ¿Algo más que decir, pastor, para poder cerrar esta pregunta, para concluir? Muchas gracias. Sí, es importante saber, ¿no?, y también indagar acerca de cuándo realmente se llevó el censo en aquel tiempo, lo que nos cuenta en Lucas capítulo 2. Bueno, esto igual ha sido muy tergiversado y también es discrepante. No hay una claridad así bien exacta, porque las fechas no se ponen de acuerdo. Quizás ha habido en aquel tiempo que se desaparecieron muchos documentos, incluso de Roma, porque recordemos que Roma, una gran parte de Roma ha sido quemado también, ¿no? Pero mira, a veces las cosas que son de discrepancia siempre va a ir llevando hasta más allá, cosas como que no hay de acuerdo entre hermanos o entre cristianos. Pero lo importante aquí es la pregunta que en los siguientes minutos vamos a responder. Ya eso yo podría decir acerca del origen. Su origen siempre va a ser discrepante, pero tenemos que darnos cuenta que hay un paganismo detrás de esto, y eso es importante notar y hacer entender también a la audiencia, a los que nos escuchan, acerca de esta Navidad que se practica año tras año. Bien, gracias, hermanos. Podemos responder a las dos preguntas.
y vamos a seguir continuando. Vamos a ir a un pequeño corte y en breve continuamos con nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna, donde aprenderemos grandes verdades de la palabra de Dios. Continuamos, queridos hermanos y hermanas, amigos oyentes, en nuestro programa Palabras de Vida Eterna, y es un tema importante que estamos tocando en este tiempo, lo que es hablando de la Navidad, y queremos hablar bíblicamente e históricamente también. En esta forma vamos a ir continuando respondiendo las preguntas que tenemos en este tiempo, y la siguiente pregunta que nos hacemos, número 3, es ¿cuándo nació Jesús? Realmente analizando. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Cuándo nació Jesús? Bueno, igual vamos a decir que es un poquito discrepante. Sin embargo, pues se puede hacer algunos cálculos. Y si leemos Lucas capítulo 1, verso 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue a Galilea, fue enviado, por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret. Bueno, el ángel Gabriel fue enviado para hablar con María, ¿no? Bueno, y dice la fecha y el sexto mes. Haciendo un cálculo en el calendario hebreo, se puede llegar entre marzo o junio, esa fecha que pudo haber sido probablemente, ¿no? Pero nada que ver con 25 de diciembre, esa fecha ha venido siempre como un reemplazo al dios paganismo, lo que es el dios Saturno, ¿ya? Eso es lo que yo puedo decir para empezar. Pastor Natán, tal vez tienes muchas cosas o algo para complementar. Muy bien, hablando de esta parte, tienes razón, ¿no? En el mes de sexto es Elul, según el calendario, lo que es hebreo, y haciendo un cálculo llega, digamos, a mayo y junio, ¿no? Haciendo un cálculo de 9 meses para el nacimiento de Cristo. Pero recordemos lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1, ¿no? Ahí habla el relato, ¿no? De que, hablando del nacimiento de Cristo, y tal vez, Pastor Ángel, hablaríamos también una aclaración en esto. Lo que está claro es que no nació Jesús el 25 de diciembre, está claro, ¿no? Lo que hizo en la iglesia es, ¿no? Como el 25 de diciembre, según lo que es los romanos y la cultura griega, incluso los romanos también mencionaban al dios, ¿no? A Saturno, ¿no? Y el 25 de diciembre decían un nuevo sol, según ellos, ¿no? Y celebraban eso y por eso repartían regalos y todo, pero la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Cambió ese aspecto, y ¿qué hizo? Dijo, no, en vez de celebrar eso, bueno, como la Iglesia y el Imperio se habían unido, entonces dijo, no, vamos a decir que el 25 de diciembre nació Jesús. Entonces, esa fue, ¿no? Y por eso hay mucha discrepancia. Pero ahora vamos a leer lo que dice, ¿no? El sexto mes, ya lo ha mencionado Pastor Ángel, dice: en aquellos días que se promulgó un edicto sobre Augusto César y todo el mundo fuese empadronado. Este es el primer censo que se hizo que se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y a Judea, a la ciudad de David, y que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual no estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, ahí menciona el relato, ¿no? De Lucas capítulo 2, verso 1 al 7, habla del nacimiento de Cristo, ¿no? Y en Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante también habla del nacimiento de Cristo. Hablemos un poquito, Pastor Ángel, de esta parte, ¿no? Del nacimiento de Cristo. Muy bien. Estamos aquí más que todo con la Biblia, no estamos por ahí con un libro de historia o otro tipo de fuente. Es importante como cristianos nosotros, ¿no? Como iglesia. Para nosotros la Biblia es nuestra suprema autoridad, y en ese sentido podemos afirmar que Jesús nació, y de hecho toda la historia desde el nacimiento de Jesús
muchas naciones que incluso eran paganos han reconocido que Cristo nació, por eso lo han puesto como después de Cristo o antes de Cristo. Mira, aquí yo podría decir esto de manera clara y para que sea claro también para nuestros oyentes. Tal vez hay discrepancia en que cuándo realmente nació Jesús. Eso tal vez va a seguir siendo muchos siglos después de aquí, o nunca se va a solucionar hasta que Cristo venga, ¿no? Pero lo importante es que Cristo nació, está en la historia. Él nació, creció, vivió entre los humanos, se encarnó, dice Filipenses, ¿verdad? Y eso es lo importante. Tal vez aquí deberíamos dejar a un lado lo que es las discrepancias y por ahí que va a seguir siendo esto. Tal vez muchos practican esto, pero no que la fecha exacta es esto y lo practican como una fecha que debería ser. Pero sin embargo, como vemos en nuestra realidad, esto va a seguir siendo como una discrepancia entre creyentes o entre católicos, evangélicos, todo aquello. Pero sin embargo, nos deberíamos poner solamente una camiseta para decir que Cristo nació. Cristo nació en la historia. No para decir que cada año nace Cristo, sino que Cristo nació, Él creció, fue a la cruz, murió, resucitó, ahora está en el trono de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos afirmar con certeza como hijos de Dios, y eso es lo que yo puedo añadir al respecto. Las discrepancias habrá y muchos habrá, en muchos casos lo sigue habiendo, pero hay cosas principales que podemos seleccionar y decir esto es lo más importante, esto es lo más resaltante que nosotros debemos aplicar. Entonces, yo sé que el nacimiento en Lucas capítulo 2 nos habla un relato, y este es un tiempo donde había pastores, por ejemplo, que estaban pasteando sus ovejas y ahí aparece lo que es la estrella y los ángeles también, ¿no? Y también podemos hablar acerca de los Reyes Magos, que también nos habla Mateo. Así que, Pastor Natán, yo podría decir esto. Lo más importante aquí es el nacimiento de Jesús. Él nació, ¿no? Él nació. La historia lo dice, los libros lo dicen, muchos autores han escrito, muchos han ido en contra de esto y terminaron siendo convencidos de que Cristo realmente existió. A ver, algo más tal vez que tú puedas decir, Pastor Natán, al respecto, y si hay oportunidad vamos a seguir añadiendo. Muy bien, cuando hablamos de que cuando Jesús nació, solamente aclaramos, ¿no?, que no nació el 25, pero lo importante es el nacimiento de Cristo. Y también más adelante vamos a ver el objetivo de su nacimiento. El relato de Mateo también menciona el nacimiento de Jesús, ¿no? En Mateo capítulo 1, verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, su madre, desposada con José, ¿no? Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y aquí se habla lo que es el nacimiento virginal de Cristo, ¿no?, por el Espíritu Santo. Así como más antes estaba mencionando en Lucas, el ángel Gabriel vino y dijo lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucedió. Y lo que es Lucas y Mateo se complementan bastante, hablan del nacimiento de Cristo, y son relatos históricos muy importantes, y no simplemente eso, sino es la palabra de Dios misma, que afirma que Jesucristo nació, ¿no?, en Belén de Judea, ¿no?, en Belén de Judea. Eso es lo que menciona, ¿no? Entonces, bueno, mencionando esto, que Jesús nació en un pesebre, porque no había lugar para ellos allá en Belén, porque por las cuestiones del censo muchos habían ido. Esto sería por lo menos en el año 5 o 4 antes de Cristo, ¿no? Más o menos esa es la fecha que algunos, ¿no?, investigadores le dan a esto, ¿no?, en el tiempo de Augusto César, ¿no? Cada uno de su ciudad, es decir, de la ciudad de los ancestros, ¿no? O sea, por ejemplo, José y María eran también, ¿no?, de la descendencia de David. Y también la profecía bíblica hablaba de Cristo que iba a venir de la descendencia de David, ¿no?, para poder cumplir lo que es el pacto davídico, ¿no? Entonces, eso era muy importante en esa parte, ¿no? Bueno, eso es muy necesario, ¿no?, connotar y saber que Jesús sí nació. Y esto es un acontecimiento real, ¿no?, aunque no haya nacido el 25 de diciembre, pero sí nació. Eso es muy importante. Tal vez esa parte, algo más añadir, pastor, para pasar a la segunda parte. Muy bien.
Y también tal vez, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de charla? No es que queramos descubrir el nacimiento, el cumpleaños de Jesús, ¿no? Aquí lo que se requiere es más concientizar a los creyentes o entre nosotros. Creo que nos falta profundizar bastante de este tema y no tal vez entrar en discusiones necias por ahí con otras fechas, con aquello, diferenciar entre lo más importante y lo que podemos obviar. Por ejemplo, yo puedo obviar la fecha, ¿no? Yo puedo obviar cuándo, siempre, cuándo. Además, la Biblia no me dice que como un mandato, como un imperativo, no me dice que van a festejar los cumpleaños de Jesús, que siempre van a recordar. No hay tal cosa. Por lo tanto, esto yo creo que ha sido importante para los católicos en aquel tiempo cuando reemplazaron al Dios pagano con Jesús. Aunque lo hayan hecho con mala intención o con buena intención, creo que por lo menos algo en la conciencia había, ya que un Dios pagano lo reemplazaremos con esto, ¿verdad? Tal vez por ahí la fecha ellos no se pusieron de acuerdo, sino como que querían eliminar la fiesta pagana, pusieron la Navidad o el nacimiento de Jesús ahí y sucesivamente ha venido practicándose hasta hoy. Entonces, mira, aquí lo más importante es que Cristo nació. Así que eso es lo que yo quiero añadir a esto. No es que nosotros estamos festejando cumpleaños cada año. De hecho, vamos a hablar seguramente un poquito más adelante si nosotros hasta dónde podemos ser partícipes acerca de la Navidad. Muy bien, eso sería tal vez para ir a la siguiente pregunta. Muy bien, gracias, pastor. La siguiente pregunta que nos hacemos, ya hablando del nacimiento de Cristo, aclarando algunos aspectos, vamos a hablar, y esta es la última pregunta de nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué nació Jesús? Bueno, pastor Ángel, comenzaremos con esta parte. ¿Para qué nació? Sabemos que nació y hemos dicho que el objetivo principal es hablar del nacimiento de Cristo, ¿no? Pero ¿para qué nació? Yo creo que esa parte es necesario aclarar en este programa. Y realmente gracias. Esta parte para mí es lo más importante porque aquí me dice el propósito. Yo creo que teológicamente debemos saber cómo nació, dónde nació y mucho de ello se puede hablar. Aunque haya discrepancia, uno debe tener convicción, todo aquello. Pero sin embargo, el propósito por el cual Jesús vino es muy importante, ¿no? Muy importante. Sin ello, la historia de Jesús sería como de cualquier persona, ¿no? El propósito por el cual Jesús vino son aspectos muy importantes. Ahora, yo tengo algunos versículos para mencionar, porque no puedo decir otra cosa, porque la Biblia me dice vino para esto, vino para aquello. Yo quisiera leer Mateo capítulo 1, verso 21. Ahí me dice, ahí está el relato del nacimiento de Jesús, me dice, verso 21 me dice, y dará a luz, dice, un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús en el griego es Jesús, ¿ya? Ya hablando desde el Antiguo Testamento, esta palabra connotaba salvar. Incluso el libro de Josué, el mismo nombre de Josué significa salvación o salvar. Entonces, está muy relacionado con ese nombre, Jesús. Y dice, ahí aclara el relato de Mateo diciendo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, uno de los propósitos por lo cual Cristo vino es a salvar. ¿A salvar de qué? De los pecados, ¿ya? Ahora, hay otro aspecto, y si vamos un poco más adelante, quisiera aclarar completo esto. Mateo 3:11. Aquí está Juan Bautista haciendo el bautismo en el río de Jordán, y ahí es donde dice estas palabras, y quisiera leer esto. Dice, yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién está diciendo esto? Está diciendo Juan, ¿no? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan hablando acerca de otra persona
para nosotros sería Cristo, según los estudios que realizamos, según todo el relato que vemos en Mateo, es Cristo. Esa persona dice que bautizará en espíritu y también en fuego. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál era otro de los propósitos que podemos notar? Era bautizar en espíritu. ¿Y eso qué implica? Que los que creen en Cristo serían bautizados en espíritu. Por ende viene la salvación. Esto es soteriológico y lo mismo, ¿no? De salvar. La salvación es muy importante, el tema principal como propósito por lo cual Cristo vino. Ahora, hay otro aspecto. Quisiera ver San Juan 10:10, un momentito, Pastor Natán, y quisiera que veamos aquí otro de los propósitos, o está muy ligado igual, porque el propósito, según yo, el propósito principal es lo mismo, no cambia. El verso 10 dice del capítulo 10 de San Juan: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué van a tener en abundancia? La vida, ¿no? La vida. Muy bien, eso es otro de los propósitos. ¿Para qué vino? Para que tengan vida. Originalmente, ¿a quién está hablando? A los judíos, a los discípulos en aquel tiempo. Pero aquellos que creen en Él tienen vida, porque San Juan me aclara en varias ocasiones, el que cree tiene vida, ¿no? Incluso San Juan es para aclarar acerca de la fe y es uno de sus propósitos por lo que Juan se ha escrito. Ahora, último versículo quisiera aclarar porque es importante, porque sin ello perdemos el enfoque acerca de la Navidad. Lucas 19:10 es un texto muy conocido, pero sin embargo tiene un significado muy profundo y dice esto. Dice ahí: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús, él mismo está diciendo. Se está refiriendo al mismo diciendo: porque el Hijo del Hombre, en otras palabras, Cristo, vino a buscar y añade ahí, y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre. Incluso Jesús nos va a relatar de la oveja perdida, ¿verdad? Cristo Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. En relación a lo soteriológico de la salvación, la justificación, todo aquello, por lo menos yo veo en todas las epístolas paulinas, petrinas y universales que se refieren a esto y dicen que Cristo vino con el objetivo, con el propósito de salvar. Y ya no se limita, por ejemplo, Juan, los evangelios en su mayor caso se limitan a hablar a su audiencia original, probablemente a los judíos. Pero hablando más específicamente, Mateo se refiere solamente a los judíos específicamente, pero también con el propósito de salvar. Pero más adelante Pablo nos aclara que ese propósito de salvar no se limita a los judíos, sino que se extiende a los gentiles. Entonces, haciendo un análisis, se puede concluir que Cristo vino para salvar a la humanidad. Aquellas personas que creen en Jesús serían salvos, serían justificados, declarados justos. Entonces, eso es lo que yo veo en el propósito, ¿no? Cristo, ¿para qué nació? Era para cumplir todo este objetivo que Dios había planteado ya en sus planes eternos, salvar a la humanidad. Entonces, eso es lo que Cristo vino a cumplir. Ahora Él se encarnó, estaba con vida, vivió por muchos años aquí en la tierra y tenía hambre, tenía sed, sentía dolor, todo aquello, era como una persona más. Pero Él era Dios hombre, eso es lo que queremos hacer notar en esta ocasión. Muy bien, eso es lo que yo puedo, algunos aspectos de los muchos que se pueden encontrar en la Biblia, un poquito aclarar acerca del propósito del nacimiento. Antes de poder darte tal vez el micrófono, Lucas, o mejor dicho, Mateo me dice que vino para salvar al mundo. Su significado del nombre de Jesús significa salvación o salvar. Entonces ahí está la respuesta y no necesitamos más ya indagar, ¿no? Incluso ahí está todo claro.
Si no nos convencemos, ahí están los versículos que podamos también seguir respondiendo como aquellos. Bien, gracias, Pastor Ángel. Queridos hermanos, amigos oyentes, ya lo ha dicho también nuestro pastor aquí presente, que vino para salvar de sus pecados, y ese es el relato de Mateo capítulo 1, verso 21, ¿no? Porque ahí menciona, ¿no? Lo que estaba mencionando, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús también en la parte hebrea, como Él lo mencionó, significa Jehová salva. Entonces es muy importante notar en este tiempo, porque Jesús mismo dijo, ¿no? Yo vine, ¿no?, a buscar a los que se han perdido, ¿no? Ese es el propósito. Ahora, más allá de que, digamos, vayan a debatir, porque eso es lo que se ve en este tiempo muchas veces, queridos hermanos, en las redes sociales, unos contra otros. Bueno, hablar del nacimiento de Cristo es muy importante. No simplemente recordarlo ahora, sino también siempre, porque hablar de Cristo es lo que tenemos que hacer siempre. Y en esta parte también yo quería mencionar, ¿no?, por qué el propósito. Recordemos que es el cumplimiento del pacto davídico, según lo que menciona el Antiguo Testamento, ¿no? Dios había prometido a David, ¿no?, que vendría de él, saldría el que iba a gobernar en Israel. Por eso Mateo presenta a Cristo como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas, ¿no?, también, digo, Marcos como hijo de hombre, Lucas como siervo, y después los demás como verbo también, ¿no?, Juan, ¿no? Entonces, eso es muy importante notar, ¿no?, en esta parte. Y por lo tanto, queridos hermanos, debemos preguntarnos esto. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Habla de que Cristo da vida, ¿no? Vino a dar vida, ¿no?, porque Él era la verdad. Así como menciona también, ¿no?, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Evangelio de San Juan menciona eso, aquel verbo, San Juan capítulo 1, habla del verbo, ¿no?, y dice, este verbo fue hecho carne. Se revistió de humanidad, ¿no? La palabra revestirse, ¿no?, eso es muy importante notar. Y en la parte, como decía, de la salvación o la soteriología, tiene mucho que ver, digamos, en este objetivo. Yo creo que en este tiempo, queridos hermanos y amigos oyentes, muchos han llevado esta parte, ¿no?, tal vez como ha salido del paganismo y todo ello, esta práctica, lo han llevado más, digamos, a regocijarse solamente ellos y no buscar realmente o escuchar para qué vino Jesús. Pero en este programa lo estamos aclarando, en breve también, en general, para qué vino Cristo, para salvar al mundo de sus pecados. Por lo tanto, dice también San Juan 3:16, ¿no?, que Dios nos amó tanto al mundo, que había dado a Jesús, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No? Ese es el principal objetivo, salvar al mundo de sus pecados. Pero en este tiempo muchos se han dedicado solamente tal vez a regocijar su propia carne y no buscar la salvación. Bien, mucha falta les hace, ¿no? Pastor Ángel, tal vez para terminar y concluir esta pregunta, ¿algo más que decir? Muy bien. Claro, siempre hay algo que decir, ¿no?, acerca del propósito, ¿no? Y yo daría alguna recomendación tal vez acerca de esta pregunta, ¿no?, antes de concluir seguramente. Como iglesia, como hijos de Dios, nos deberíamos enfocar más en descubrir realmente de manera profunda cuál ha sido el propósito, y bajo ese propósito deberíamos poner a accionar. Por ejemplo, si el propósito es salvar a la humanidad, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que el propósito original que fue hecho, para que se cumpla? ¿Qué estoy haciendo yo en este tiempo? ¿Estoy aportando en algo? ¿He hecho algo? Por ejemplo, en estos días de Navidad se ve muchas cosas, regalos, todo aquello, y según nuestra costumbre en nuestros tiempos, por ejemplo, en nuestra ciudad hay villancicos y lo autóctono, por ejemplo, los chuntunquis, todo aquello. Se ve todo aquello, ¿no? Se ve todo aquello. Ahora, eso hablamos de manera, refiriéndonos a las personas seculares, pero en creyentes es una oportunidad para que nosotros podamos presentar a ese Cristo, para que ese propósito siga extendiéndose. Eso es lo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿no? El mejor regalo que nosotros podamos dar estas fechas es darle un folleto, darle no sé, el evangelio, compartir el evangelio a las personas, porque eso era el propósito, ¿no?, al final. Entonces eso es lo que yo recomiendo bajo esta pregunta que aquí hay, porque el propósito era salvar a la humanidad de su estado pecaminoso. Seguramente va a haber otra ocasión para hablar, ¿no?, el estado del hombre
porque hablamos de la salvación, también tenemos que hablar del estado del hombre, de quién necesita ser salvo, todo aquello. Muy bien, creo que está claro que Jesús ha nacido para salvar. En eso se resume, ¿no? Todas las palabras teológicas que son justificación, glorificación, todo aquello, se resumen en aquello. Entonces, en ese sentido, creo que no necesitamos aclarar mucho. Pastor Nathan. Muy bien, gracias, Pastor Ángel. Como mencionaba anterior, ¿no? Los evangelios son muy claros. Por ejemplo, Mateo le estaba diciendo que presenta a Cristo como Rey, y eso menciona en Mateo capítulo 1, verso 1 al 16, ¿no? Y por ejemplo, Marcos lo presenta a Jesucristo como siervo, ¿no? Que vino a servir y no a ser servido, ¿no? Lucas lo menciona como hijo de hombre, ¿no? Porque el hijo de hombre vino a salvar, ¿no? Lo que se había perdido. A eso vino. Y San Juan lo menciona y lo presenta como el verbo que fue hecho carne, ¿no? Y muchas gracias, queridos hermanos, aclarando las dudas en este tiempo. Tal vez sería bueno dar palabras finales también en este tiempo acerca de este acontecimiento, pero sí se ha visto que se ha paganizado mucho todo esto, ¿no? Se ha mezclado lo pagano con lo cristiano, y eso no debe hacerse, ¿no? Como cristianos, hijos de Dios, la palabra de Dios nos dice que somos luz en el mundo y debemos ser diferentes. Por eso, como cristianos, recordamos, sí, el nacimiento de Cristo es una oportunidad cuando el mundo en este tiempo está tal vez con ese afán de recordar el nacimiento de Cristo, recordar quién era Jesús, quién era María, quién era José, ¿no? Y todo ello es una oportunidad como cristianos evangélicos para llevar el evangelio, para que ellos escuchen el propósito del nacimiento de Cristo también, ¿no? Por lo tanto, como nosotros no hacemos lo que hace lo mismo el mundo, ¿no? No ponemos tal vez árboles de Navidad, no ponemos tal vez esas estatuas que ellos ponen, pero es una oportunidad para nosotros, para predicar el evangelio y hablarles que Jesús es la única salvación, el único que nos puede llevar al cielo, el único que nos puede dar la vida eterna, es a través de Cristo, ¿no? Pastor Ángel, palabras finales. Mis palabras finales serán algunas recomendaciones. Gracias por la invitación, Pastor Natán, y qué lindo poder compartir. Sin duda nos faltaría tiempo para añadir muchas cosas y hablar diferentes temas. Mira, yo voy a decir algunas cosas bien claras. Yo sé que la Navidad puede estar mezclado con el paganismo, puede estar aquí, si el Papá Noel, Santa Claus o Grinch, no sé, en nuestro tiempo hay muchas cosas, ¿verdad? Ya estamos en la realidad que vivimos, los canales, las radios están ahí promocionando todo, lo mismo el Qatar, por ejemplo, en nuestro tiempo, lo mismo va promocionando la Navidad y todo aquello, estamos, creo, en medio de eso. Por ejemplo, en nuestros días se organizan ferias, actividades, campeonatos, todo un sinfín de programas que se hace en nuestros días. Ahora, mira, esto es importante siempre, yo digo, para un cristiano. Hay cosas que la Biblia nos dice que debamos hacer o no debemos hacer. Hay una cosa que quiero decir, la iglesia no está para obedecer mandamientos necesariamente. La Biblia obedece principios de la Biblia y se enmarca a esos principios, va a practicar lo que es la sana doctrina. Ahora, en este tiempo, no es que, por lo menos yo hablando acerca de la Navidad, mi intención no es digo que no ves, no hagas esto, no, sino más que todo debemos basarnos a base de los principios bíblicos que nos dicen qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Mira, si no tendríamos que participar de la Navidad en estas fechas, ¿no? Obviamente queremos refutar que no es esta fecha, pero de alguna forma lo han puesto ese nombre y de alguna forma todos estamos participando. ¿En qué sentido? En el sentido de consumir, por ejemplo, algunos productos. ¿Quién no se compra un panetón, por ejemplo, ¿no? Y les gusta, ¿no? Por ejemplo, un cristiano se limita a ello. Los cristianos regalan juguetes a sus hijos. Nosotros vamos a decir, en otra fecha regalado, pero lo mismo van a regalar porque los hijos igual piden por esas fechas. Entonces, mira, creo que debemos ser un poquito muy profundos y reflexivos. Yo digo esto para concluir y también un poquito animar a los que nos escuchan a través de este medio. Debemos identificar, ¿no?, cosas que me edifican y cosas que no me edifican, ¿no? Pablo dijo en una ocasión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y además añadió ahí, yo no me dejaré dominar, aunque todo sea permitido, yo no me voy a dejar dominar. Pero hay dos cosas, ¿no? Me puede ir a ser liberal o puede ser un extremista conservador.
Entonces ahí es donde uno cae al error del legalismo o liberalismo, y eso es lo que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, que puedan cuidarse, A que yo sea extremista, decir, no, totalmente no, eso que puede implicar que estamos encerrados en estas fechas en las casas, en nuestros hogares, y eso ¿quién va a hacer? Nadie hace, ¿no? Y iría en contra de la iglesia, en contra de todo aquello. Mira, incluso iría en contra de todas las fechas que se festejan, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Estudiante, todas las fechas que hay. A veces yo digo que los cristianos somos un poco hipócritas. Prohibimos una cosa, lo tomamos como un paganismo total, pero sin embargo, no las otras cosas descuidamos. Un simple ejemplo, Pastor Natán. El día lunes significa Día del Sol, pero todos decimos lunes. El lunes tiene una raíz etimológica que es Día del Sol. Mira, pero todos decimos que día lunes y Día del Sol estamos diciendo en otras palabras. Pero si analizamos profundamente, será Día del Sol. ¿No, verdad? Entonces, todo este aspecto yo creo que hay que ser muy sabios y hay que ser un poco maduros, creo, para concluir algo o no concluir algo. Entonces, solamente nuestro objetivo ha sido hacer conocer acerca de cuándo, cómo, tal vez no ha sido muy profundo, pero yo solamente con esas palabras concluyo que siempre escojan lo que les edifica para bien. Muy bien, que el Señor les bendiga, que sigan hablando del Evangelio, o aprovechen estos días para compartir en familia y también hablar del Evangelio, eso que sea la oportunidad, eso que sea el objetivo, que no sea, ¿no?, como en nuestro tiempo, no saben si Jesús nació, existió, solamente saben que hay una Navidad, y eso está mal. Entonces tienen que saber cuál es la intención de todo esto. Entonces, si saben el propósito de aquello, yo creo que por lo menos muchos de los que nos escuchan, o por lo menos unos cuantos, se animarán a hablar del Evangelio a otras personas en estos días. Ese sería Pastor Natán. Gracias por la invitación. Que el Señor te siga bendiciendo también a usted. Gracias, Pastor Ángel. Gracias. De esta manera estamos concluyendo. Queridos hermanos, amigos oyentes, es lo que podemos hablar un poco acerca de este tema, que también nos trae muchas dudas. También tenemos algunas respuestas que podemos responder a este tiempo, ¿no? Si bien nosotros no vamos a mezclar el paganismo con el cristianismo, eso es muy importante, no mezclar. Pero sí aprovechar este tiempo, como dijo Jesús, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Eso es lo importante notar, ¿no? Entonces, queridos hermanos, aquellos que están viéndonos a través de las pantallas, a través de las redes sociales, les animamos a que este tiempo lo pasen en familia y hablen de la palabra de Dios, pero no simplemente eso, también tengan una oportunidad de salir a aquellas personas que celebran una Navidad, pero sin saber quién ha sido Jesús, por qué nació, dónde nació, para qué nació. Entonces es importante mencionar el nacimiento de Cristo, muy importante. Y no simplemente recordarlo ahora, sino también recordar todos los días de nuestra vida el objetivo del nacimiento de Cristo, ¿no? Si bien estamos de acuerdo que no es esta fecha, es muy correcto, pero también es una oportunidad para nosotros como cristianos e iglesias predicar el Evangelio de Cristo en este tiempo. Muchas gracias, queridos hermanos, y gracias también, Pastor Ángel, por recibirnos la invitación y también participar en nuestro programa. Y vamos a tener también otros programas. Yo creo que el Señor va a permitir poder responder a otras dudas también eclesiales, que es necesario también seguir hablando del Evangelio también a través de esto, ¿no? Así que si usted todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador, mi pregunta final es: si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Porque nuestra vida no es asegurada. Usted puede morir hoy, puede morir mañana, no lo sabemos. Pero ¿dónde estará su alma? Esa es la pregunta más grande. Y si usted ya tiene a Cristo como Salvador, comparte el Evangelio. Pero si usted no tiene a Cristo como Salvador, hoy es el día de salvación y puede recibir a Cristo como Salvador. El mejor regalo que puede recibir en este tiempo es la salvación. Y gracias, querido Pastor Ángel, y un gusto compartir con nuestros hermanos que nos ven. Y vamos a terminar con una oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo, Señor, de tu palabra que podemos compartir, y es algo muy importante para nosotros poder, Señor, seguir hablando de tu Evangelio a pesar de las circunstancias que pasa este mundo. Vienen tiempos difíciles, pero nosotros seguimos en pie, esperando, Señor, que vuelvas en el rapto de la iglesia para llevar a tu iglesia. Pero mientras tanto nosotros, Señor, queremos esperar con mucha alegría, Señor, y también compartir el Evangelio a aquellas personas que no conocen. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, queridos hermanos, y será hasta otra oportunidad con nuestro programa Palabras de Vida Eterna.